Psoas ilíaco. Psoas en el griego significa lomo. En el inicio son dos músculos, arriba diferenciados que abajo se van a unir formando un único músculo. Se encuentra en la región lumbar. Entonces está el psoas mayor, que es profundo en la pared posterior de la cavidad abdominal. El comienzo es laterovertebral a ambos lados de las vértebras lumbares y de los discos entre ellas. Ocupa entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa. Por debajo del diafragma. Ocupa un espacio entre el cuerpo de las vértebras lumbares y sus apófisis transversas por delante. Es anterolateral con respecto a las vértebras lumbares. Inserción de origen. Distinguimos aquí dos fascículos o planos de fibras. El plano anterior en la parte anterolateral del cuerpo de la vértebra dorsal D12, los cuerpos vertebrales lumbares L1 a L5 y los discos intervertebrales. Y luego en el plano posterior está en la cara exterior de las apófisis transversas lumbares de L1 a L5, aunque esta última no es constante. Las relaciones en el plano anterior, en la parte media del cuerpo vertebral, no se insertan. Se forman pues unos arcos tendinosos a mitad del cuerpo, entre la inserción de la parte superior de la vértebra y la inferior. Por los agujeros que forman los cuatro arcos tendinosos salen hacia atrás desde la arteria aorta las arterias lumbares. Entre los dos planos encontramos los nervios del plexo lumbar. Forma: es alargado, grueso y fusiforme. Es el solomillo. Desciende de forma oblicua hacia abajo y hacia afuera y hacia adelante, hacia el fémur. Primero es laterovertebral, cruza por delante la articulación sacroiliaca, no entra en la cavidad pelviana, sino que la contornea el estrecho superior de la pelvis hasta que alcanza el borde anterior del hueso cosal y sale a la pierna, interno a la espina ilíaca anteroinferior, por la segunda escotadura innominada, para salir hacia el muslo. El ilíaco rellena la fosa ilíaca interna completamente con el vientre muscular. La inserción de origen es 2/3 superiores de la fosa ilíaca interna del costal. Tiene forma de abanico, es un músculo aplanado y amplio, rellena toda la fosa. Es más externo y ligeramente más posterior que el psoas, es posteroexterno. Relaciones en general. Hay un pequeño canal por el que pasa el nervio femoral del plexo lumbar, motor para el cuádriceps entre el psoas y el ilíaco. Reunión final del ilíaco con el psoas. El ilíaco sale con el psoas por el mismo sitio. Forma un abanico convergente hacia abajo, alcanzando también la segunda escotadura innominada, el borde anterior del hueso cosal. Y a partir de ahí empieza a fusionarse con el psoas, pasando por debajo inferior del ligamento inguinal, llegando al muslo. Nada más llegar al muslo vemos que es anterior, cubre por delante a la cásula y a la articulación de la cadera. Y la inserción final termina en un tendón potente y fuerte, dirigido hacia abajo y hacia atrás. Termina todo en el trocánter menor del fémur. Relaciones del psoas ilíaco. Interno al psoas está la arteria aorta abdominal, la ilíaca primitiva y la ilíaca externa. Justo por detrás y un poco externo a él tenemos el cuadrado lumbar. En la zona abdominal están los órganos peritrocleares, todos delante del psoas. Los riñones también por delante del psoas, los vasos renales, la pelvis renal, el uréter lumbar, los vasos que van a las gónadas, la arteria espermática, la arteria ovárica, el ciego o apéndice a la derecha del psoas, el colon iliopélvico sigmoide está a la izquierda del psoas. Y ahora vamos con sus acciones. Es el principal flexor de la cadera. Fémur sobre pelvis. Con el fémur fijo inclina la pelvis hacia adelante y hace una incorporación desde decúbito supino inclinando el tronco y cadera. Es un aproximador, sobre todo si el muslo está separado. Aproxima a línea media corporal y es un rotador externo de la cabeza del fémur. También es postural, importante por su situación laterovertebral para el equilibrio y la estética, sobre todo al estar sentado, equilibrio del tronco. Y por último, con moción unilateral, flexión de tronco y pelvis más inclinación homolateral más rotación contralateral del tronco. Psoas menor, a veces ni existe, empieza a faltar en los monos superiores, en los hombres falta en torno al 40-50%. Es un músculo pequeño, sin importancia funcional. Está por delante del psoas mayor. Su inserción de origen es D12, L1 más o menos, en el cuerpo y el disco, entre D12 y L1. Su cuerpo muscular es pequeño, corto y estrecho hasta L3. Tiene un tendón fino y delgado, largo pero estrecho. Y su inserción final es en el cosal, hacia la eminencia pectínea, sin llegar al fémur. Normalmente terminan en el borde anterior del cosal o se disuelve en la fascia del psoas mayor, no llega al fémur. Vamos a hablar un poco del plexo lumbar. El primer trayecto de este plexo y los primeros nervios están en el espesor del psoas mayor. Detrás y externo al psoas tenemos al cuadrado lumbar. Los vasos ováricos o testiculares están delante del psoas.
Siguiendo el borde interno del psoas están los vasos de la ilíaca primitiva e ilíaca externa. Psoas y pectíneo ocupan el fondo del triángulo de Scarpa o femoral. Tensor de la fascia lata. Es un músculo superficial, ayuda al glúteo medio y menor, por lo tanto les llega al mismo nervio a inervar. Empieza por delante del arranque del glúteo medio y menor, en la cara glútea del cosal, cara externa del hueso cosal. Está en el territorio anterior lateral de la cadera, delante del músculo glúteo medio. Este músculo no es muy grande, es alargado, delante del glúteo medio. Está debajo de la piel, muy desarrollado en atletas de carreras cortas y rápidas. Anterior al trocánter mayor entra al muslo. Una vez que rebasa el trocánter mayor, el tendón desemboca en una lámina tendinosa blanquecina fibrosa, que es la parte lateral externa de la fascia lata, y así la espesa, y se llama también tracto iliotibial. Se llama así porque las fibras más altas empiezan en otro lado y recibe fibras del glúteo mayor y del tensor. Cruza el lateral externo de la rodilla y llega a la tuberosidad externa de la tibia. Parte de las fibras se amarran en el borde externo de la rótula y hace un relieve cutáneo presente. Es anterolateral con respecto a la articulación de la cadera delante del glúteo mediano. Origen: la parte más externa de la espina ilíaca anterosuperior. Lo que es la espina la ocupa el músculo sartorio. Es aplanado, largo, oblicuo, grueso, dirigido hacia abajo y un poco hacia atrás. Tiene una corta longitud de 10 a 12 centímetros y se coloca por delante del glúteo mediano. Es superficial bajo la piel. Inserción final. Cuando llega al nivel del trocánter mayor, este músculo se hace tendón, que desemboca en la aponeurosis femoral externa, reforzándola, y la convierte en lo que se llama tracto iliotibial de la fascia lata, que va desde la cresta ilíaca, allí es aponeurosis glútea, hasta la tuberosidad externa de la tibia y el borde externo de la rótula. Acciones: hace tracción de la fascia femoral externa, tensa la fascia lata y así da mucha estabilidad lateral al muslo y a la rodilla. Se ve cuando se está en apoyo monopodal. Estabiliza esa banda lateral a la lámina y es importante en la marcha y ayuda en la ABD y en la rotación interna. En la ABD ayuda al glúteo medio y menor y en la rotación interna a la cabeza femoral.